tratar de dar en esta media hora inicial rapidito todo lo que es manejo de crisis asmática, que es algo más corto, y 11:30 yo ahora ya les paso la dirección, el ID y la clave para el otro Zoom para que se conecten a lo que es cepa delta, ¿sí? Y vamos a dejar en todo caso el POC para después. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? Sí, sí, está bien. Bueno, me parece interesante que puedan aprovechar ese tema. Bueno, a ver, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bueno, voy a cortar mi cámara porque me parece que no es muy buena la conexión de internet en mi compu. Bueno, y vamos a ampliar esto acá. Ahí. ¿Se ve correcto todo? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Doc, se ve y se escucha bien. Bueno, perfecto, arrancamos entonces. Bueno, la idea es hablar un poquito de lo que es asma bronquial, generalidades, evaluación y manejo terapéutico. Es un tema que ustedes ya lo han dado en varias oportunidades, probablemente en Medicina 1, en el área de semiología, alguno tal vez, bueno, después en las clínicas, después algunos que cursó medicina respiratoria también, o sea que es un tema que ustedes ya están al tanto. Sabemos que es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, caracterizada por episodios recurrentes de falta de aire, sensación de opresión torácica, sibilancia, o tos. Esta tos puede ser seca o puede estar acompañada de secreciones respiratorias con expectoración, que esa expectoración a veces puede ser mucosa o mucopurulenta. Todo este contexto o correlato clínico va a estar asociado a una obstrucción al flujo aéreo, justamente manifestada clínicamente por las sibilancias, y un grado de hiperreactividad de las vías respiratorias secundarias a estímulos endógenos y exógenos. Siempre el paciente va a referir justamente que hay algunos de esos factores o estímulos que pueden llegar a gatillar o desencadenar más síntomas. Ese estrechamiento que causa obstrucción, ese estrechamiento de las vías aéreas, como podemos ver ahí en el dibujito, por decirlo, en el bronquio derecho es una vía aérea normal, permeable, y en el izquierdo es donde se ve justamente ese estrechamiento de la luz bronquial que obstruye la vía aérea y produce dificultad para que pase el aire y el paciente refiera sensación de disnea. Obviamente que esta obstrucción bronquial realmente es reversible, característicamente en el asma, a diferencia del EPOC, donde la obstrucción ya es irreversible porque hay un remodelado de la vía aérea, ¿sí? Entonces, la diferencia más importante con la bronquitis crónica es justamente la reversibilidad de esta obstrucción bronquial. Sabemos que cuando hay un empeoramiento de los síntomas, el paciente puede entrar en una crisis de asma. Estas crisis generalmente son de corta duración, aunque algunas pueden ser de varias semanas, depende del tipo de paciente, ¿sí? La prevalencia del asma es del 10%. Acá pueden ver justamente otro dibujo donde tienen una vía respiratoria normal, una vía respiratoria con un proceso de obstrucción, la pared inflamada, engrosada, en una crisis donde apenas puede verse la luz bronquial, fíjense. Y acá pasamos a lo que es el interrogatorio. Sí sería importante preguntar a un paciente que ustedes sospechan que tiene asma o que dentro de las posibilidades diagnósticas está la posibilidad del asma, ¿sí? Del asma bronquial. Entonces, primero preguntar, o por ahí ese paciente viene al consultorio y ve asmático de antes. Infecciones respiratorias virales, si ha tenido alguna vez, o si frecuentemente tiene resfríos, bronquitis, si tiene exposición a humo de tabaco, de leña, de industrias químicas, contaminación ambiental, factores climáticos, el ejercicio, estrés, alergenos inhalatorios, por ejemplo, si mezcla lavandina con detergente, o algún alimento como el tomate, o alguna fruta, algo que gatille síntomas respiratorios. Personas que trabajan, por ejemplo, en los barcos pesqueros, cuando están en contacto con los sulfitos, que es un conservante del pescado, también puede gatillar síntomas. Fármacos, hay pacientes que refieren que le inyecta algún AINES o beta bloqueante o algún medicamento, o a veces cursando alguna situación endocrinológica, fisiológica, también puede presentar síntomas o asociado a reflujo. Todos estos factores pueden variar de persona a persona, obviamente.
en diferentes momentos de su vida o del año, inclusive, ¿sí? Siempre es importante preguntar cuántas internaciones ha tenido en el último año y si ha estado internado en terapia intensiva alguna vez, porque eso es lo que nos va a categorizar el paciente. El paciente que ha tenido una internación en terapia intensiva es como que ya tenemos que tener como que alguna, ¿cómo se puede decir? Alguna precaución con ese paciente en particular. ¿Y qué estudios vamos a tener en cuenta? ¿Cuáles van a ser importantes? ¿Qué estudios van a ser importantes para un paciente asmático? Fundamentalmente la espirometría, porque sabemos que es el gol estándar para el diagnóstico. En el laboratorio de rutina, ¿qué nos puede ser de utilidad? Y por ahí el recuento blanco, el recuento de eosinófilos, la inmunoglobulina E. Y en el caso de placa de tórax, por ahí lo que vamos a ver en el asmático es más que nada un poco de atrapamiento aéreo, y si pudiera llegar a cursar con algún episodio de una crisis muy severa, algunos pueden hacer neumotor espontáneo. Es muy raro, pero no es imposible, y también puede llegar a ser, en el caso de una exacerbación asmática, que esté cursando con una neumonía, ¿sí? Como gatillador. Los síntomas dijimos, episodios recurrentes de disnea, dificultad respiratoria, intensidad y duración variable, sensación de presión torácica, secreciones con o sin tos, rigidez torácica, respiración sibilante. Obviamente que estos síntomas van a empeorar por la noche, en las primeras horas de la mañana. Se desencadenan por infecciones virales del tracto respiratorio, por la práctica de actividad física, en algunos casos de exposición a alergenos irritantes. Por ejemplo, te dicen, no, cuando estoy cerca de una planta de mango o algo de eso, gatilla y los síntomas y empeoran. Bien, después en algunos pacientes podemos llegar a ver síntomas pero de baja magnitud, y en otros en cambio de mayor magnitud, severos o de varias semanas. Hay situaciones más graves donde esos pacientes pueden llegar a terminar sin terapia y con requerimiento de RM, pero la verdad que hoy por hoy los pacientes consultan antes. Es muy raro que un paciente termine por una crisis asmática sin ventilación mecánica. Es muy raro porque el paciente consulta antes. Decíamos que el gol estándar es la espirometría, la evaluación funcional respiratoria. Se hace generalmente lo que es la medición de capacidad vital forzada, de volumen respiratorio forzado al primer segundo, y se calcula el índice de Tichenot. Y en estos pacientes, luego de la espirometría, se hace la prueba de reversibilidad con broncodilatador. O sea, se hace una espirometría, luego se administra 200 microgramos de algún beta de acción rápida, como el salbutamol, y si vemos que hay una reversibilidad con el broncodilatador mayor al 12% o mayor a 200 mililitros en el FEV1 respecto al basal, podemos decir de que realmente hay una respuesta broncodilatadora positiva. Y ese paciente quiere decir que tiene una obstrucción bronquial reversible, que es lo característico del asma. A diferencia de un EPOC, donde tendríamos una espirometría con una obstrucción, con un Tichenot bajo menor a 70, pero la respuesta broncodilatadora sería negativa, ¿sí? Porque los bronquios no tienen reversibilidad luego de la administración de broncodilatador. Acá pueden ver una curva flujo-volumen y una curva volumen-tiempo a la derecha. Fíjense lo que es una espirometría. Uy, aparentemente se me... Ahí. Bien, se me cortó internet aparentemente un ratito. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahí está. Bien. Bueno, en laboratorio. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio de un paciente con una crisis asmática? Es importante. Fíjense, decíamos, el hemograma, en el caso de que tenga glóbulos blancos elevados, quiere decir que está cursando tal vez con alguna infección, por eso es importante el recuento de blancos. Los eosinófilos nos van a hablar de que este paciente realmente es un paciente alérgico, y la inmunoglobulina E que decíamos antes también. A veces los gases, digamos,
pueden llegar a ser importantes en el caso de que esté cursando una crisis, porque si es un paciente hipoxémico, obviamente que vamos a tener que prestarle un poco más de atención, o sí, vamos a ver ahora en un gráfico, la saturación creo que por ahí es el parámetro más importante como para podamos definir si es interno o se va a la casa. ¿Cómo tratar el asma? Primero, confirmar el diagnóstico a través de espirometría, ¿sí? Que es el gol estándar. Segundo, educación para el automanejo, que el paciente sepa realmente, justamente, qué diagnóstico tiene, cómo debe controlarse, cuál es su tratamiento preventivo, cuál es su tratamiento de rescate, cuáles van a ser las pautas de alarma, ¿sí? El tratamiento farmacológico, obviamente, bien instaurado y que el paciente tenga noción de que para qué sirve cada medicación. Entrega de un plan escrito siempre cada vez que el paciente consulta y la reevaluación periódica. Fíjense que el punto 1 que hablábamos hoy de confirmación con el diagnóstico, siempre realizando una historia clínica, las espirometrías, todo lo que documente esta obstrucción al flujo aéreo y la reversibilidad. Cuando hablamos de crisis asmática, vamos a hablar de una agudización de la enfermedad caracterizada por un aumento progresivo de la dificultad para respirar, sensación de falta de aire, sibilancias, tos. Todo como que se exacerba aún más, y la combinación de todos estos síntomas va a estar relacionada por lo que hablábamos antes de la obstrucción intensa al flujo aéreo, ¿sí? Hablábamos que pueden ser periodos cortos o a veces pueden ser periodos largos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de tratar una crisis asmática, ¿sí? Primero, si este paciente tuvo varias consultas a guardia en el último año y se hospitalizó en este año, como les decía antes yo, si es un paciente que tiene internación en terapia intensiva, ¿por qué? Porque puede ser esta otra internación grave. Si la crisis se inició en forma brusca, si estuvo utilizando en forma excesiva beta-2 alenérgicos o salbutamol, mejor dicho, en formas frecuentes, si tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, si es un paciente que tiene mala o pobre adherencia al tratamiento, si se controla habitualmente y si tiene pobre percepción de los síntomas. Fíjense que esto es lo que a ustedes les va a servir como para poder determinar clínicamente cuando hablan con el paciente frente a qué tipo de crisis están. Tienen leve, moderada, grave o parada respiratoria inminente. En la primera columna de la crisis leve, la disnea va a ser justamente leve, el habla por párrafos, la frecuencia respiratoria aumentada, la frecuencia cardíaca menor a 100, no va a estar utilizando músculos accesorios del paciente, va a tener sibilancias y va a estar lúcido. El picoflujo, si tienen posibilidad de hacerlo en emergencia, que es una herramienta también útil para las crisis, o si tuvieran FB1 siempre va a ser mayor al 70%, y acá lo más importante, porque es una herramienta que van a tener disponible en la emergencia o donde tengan en el consultorio, por ejemplo, también, es la saturación. Tiene que estar más de 95. Los bases ya es más difícil que los tengan. En cuanto a la moderada, la disnea ya va a progresar de intensidad, el paciente va a hablar con frases, palabras, no va a poder emitir párrafos completos, va a estar más taquimneico, más taquicárdico, puede utilizar músculos accesorios, sigue teniendo sibilancias, va a estar lúcido, puede llegar a tener pulso paradójico y la saturación ya va a estar entre 90 y 95. En cambio, cuando estamos con un paciente ya muy grave, ya puede ser la disnea muy intensa, puede tener movimiento paradójico, tórax abdominal, no van a escuchar sibilancias, va a haber como un silencio auscultatorio, el paciente puede estar con deterioro del nivel de conciencia por la hipercapnia, puede estar cursando ya fatiga muscular y la saturación va a ser menor a 90 con insuficiencia respiratoria. Y si probablemente si llegaran a tener gases, la PO2 va a ser menor a 60 y la PCO2 mayor a 40. Esto es lo que quiero que es muy importante que lo analicemos bien. Fíjense, este es el protocolo de tratamiento de crisis asmática que utilizamos en el servicio de emergencia de nuestro hospital. Primero, si es un paciente asmático conocido y presenta una exacerbación aguda o subaguda, o puede ser un paciente sin ningún antecedente previo que se presenta con dificultad respiratoria o broncoespasmo o broncoespasmo. Primero lo que debemos hacernos como pregunta es si se trata de una crisis asmática, interrogando si tiene antecedentes de fallo de bomba, si tiene, qué medicación toma, cómo se fueron manifestando los síntomas. De acuerdo a eso nosotros podemos armar como un encuadre clínico a ver si realmente ese paciente está cursando una crisis asmática. Si descartamos con el interrogatorio
las otras posibilidades diagnósticas y algún dato que podríamos llegar a lograr con el examen físico, insuficiencia cardíaca, algún paciente con un tumor de pulmón que ya tiene antecedentes de antes, bueno, ahí sí nosotros podemos decir, bueno, estamos frente a una crisis asmática habiendo descartado mínimamente los otros diagnósticos. A veces no se logran diferenciar todo con el interrogatorio del examen físico, pero básicamente podemos, con los antecedentes y la medicación que toma, tener un diagnóstico de situación. Si estamos frente a un paciente con una probable crisis asmática, debemos determinar entonces cuál es la severidad de la crisis. Si es una leve, con habla con frases, prefiere estar sentado, no está agitado, tiene una frecuencia respiratoria aumentada, pero sin uso de músculos accesorios, la frecuencia cardíaca está entre 100 y 120 y la saturación entre 90 y 95, bien. Ahora, si es una moderada severa, ya es un paciente bastante complicado, el habla va a ser con palabras entrecortadas, va a estar sentado, no va a poder incorporarse, va a estar taquipnéico, taquicárdico, y la saturación puede estar en menor a 90, ¿sí? Acá la saturación también puede, acá en este caso, en este cuadro, a diferencia del otro que les mostré, la saturación la ubicamos en la moderada severa. Pero fíjense que también puede ocurrir que un paciente, en el caso de la potencialmente fatal, no está la saturación, pero generalmente son todos pacientes con menor a 90 de saturación. En el caso de la potencialmente fatal, fíjense que ya está somnoliento, confuso, estuporoso y hay silencio auscultatorio, como les decíamos antes. Acá, ¿cómo vamos a manejarnos? De acuerdo a la saturación, evaluamos el paciente y los diferenciamos en los tipos de crisis. En el caso de la leve, es el paciente que nosotros podemos llegar a evaluar en todo caso de un manejo ambulatorio. Pero el paciente con la crisis moderada nunca lo vamos a poder mandar a la casa y lo que vamos a ver es si lo dejamos en emergencia o podría llegar a evolucionar a una crisis grave e ir a terapia. En el caso de la crisis leve, lo que hacemos es lo medicamos con un broncodilatador. Puede ser en PAP o puede ser en nebulizaciones. Hoy por hoy ya no se usan nebulizaciones por el tema de la aerosolización, con el tema del COVID. Y a las 2 horas reevaluamos a ese paciente, ¿sí? Más o menos. Se calcula entre 1 a 2 horas. Tratamos de cada 30 minutos observarlo, saturarlo y reevaluar la clínica. Si ese paciente tiene entre 2 horas, luego de las 2 horas de haber estado en emergencia, tiene una estabilidad en el pico flujo o en el FB1, o ustedes notan que el paciente está sintomático y tiene una saturación mayor a 95, lo podemos manejar en forma ambulatoria y se lo puede mandar a su casa con corticoides vía oral, con medicación inhalada, con un plan de acción escrito y un turno para control en 48 horas. Siempre recuerden que los corticoides vía oral se dan en dosis de reducción de 7 a 10 días. Nunca lo vamos a suspender en forma brusca y siempre vamos dando en dosis descendiente. Por ejemplo, 40, 40, 20, 20, 10, 10, luego suspender en cuanto a lo que es metronidazole vía oral, cosa de que estemos tratando la crisis, pero tampoco vayamos a suspender de golpe por una cuestión de algún tema de modificación en el eje córtico suprarrenal. En cambio, el paciente que tiene una crisis moderada grave, nosotros ya tenemos que administrar oxígeno, el que tiene una saturación entre 90 y 95, ahí, inclusive menor a 90 veces. Administración de oxígeno, salbutamol, hipratropio cada 10-15 minutos. Ya administramos corticoides vía endovenosa, podemos hacer una dosis de ataque de 500 de hidrocortisona y luego dejar reglado 200 cada 8 o cada 6, o si no tenemos hidrocortisona podemos utilizar vía oral, pero obviamente que la hidro tiene una acción más rápida que lo que es cualquier corticoide en forma oral. Y si podemos empezar a administrar corticoides en forma inhalada, también serían de utilidad asociados a los broncodilatadores de acción rápida. Bueno, una vez que administramos eso, pasamos a lo que es etapa de evaluación a las 1 a 3 horas, 2 horas, volvemos a evaluarlo y ahí es donde vamos a determinar si este paciente ya está estable, como para dejarlo en internación de clínica médica, o si ese paciente ha empeorado y hay que enviarlo a terapia intensiva, ¿sí? Siempre en el caso de que decidamos internarlo, se deja arreglado los corticoides inhalados, los corticoides endovenosos, el oxígeno y los broncodilatadores.
En cuanto al paciente de la tercera columna, donde tenemos parada cardiorrespiratoria inminente, ya es un paciente que va a terapia intensiva, probablemente se considera ventilación no invasiva. ¿Estamos? Bien. Acá este cuadrito nada más para compartir un poquito algunas drogas para que ustedes se familiaricen con el salmeterol, la fluticasona, que son medicamentos, son asociación entre corticoína inhalado y beta-2 de acción larga, que son lo que constituye la medicación preventiva o de base. Formoterol y budesonide, formoterol, mometasona son las asociaciones, ¿sí? Estas asociaciones pueden venir en cápsulas para inhalar, en aerosol, o en polvo seco también. Y generalmente todas las administraciones se utilizan cada 12 horas. A diferencia de los beta-2 adrenérgicos de acción corta, como el salbutamol, que la solución para nebulizar viene al 0,5%, una gota equivale a 250 microgramos, y habitualmente lo que se hace es, se puede dar o un PAS, digamos, que tiene 100 microgramos, o nebulizarlo, digamos, también es otra opción, cada 6 horas, cada 4 horas, se pone generalmente 20 gotas en 2,5 mililitros y se nebuliza cada 6 horas, cada 4 horas. Y en el caso de que sea aerosol, se hacen 4 inhalaciones cada 6 horas, en el caso de que sea una administración reglada, digamos, como para más o menos equiparar lo que es aerosol y nebulización. Pero hoy por hoy la verdad que tratamos de no utilizar lo que es nebulizaciones por una cuestión de la aerosolización, ¿sí? En el campus están las guías, la de asma y la de POC, para que ustedes la vayan viendo, ¿sí? Yo ahora en el chat, si me quieren hacer una pregunta mientras se hace la hora, yo voy a ir transcribiendo el ID y la clave para el otro Zoom. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Doc, ¿en la crisis moderada le damos tanto el salbutamol como el bromuro dipratropio al mismo tiempo? Sí, se pueden administrar juntas, no hay inconveniente de mezclarse las soluciones para nebulizar, o si es un aerosol, también viene un aerosol que se llama Salbutral AC, por ejemplo, que tiene las dos drogas juntas en el mismo aerosol. Se ¿Y pueden utilizar se dan los Sí, dos de entrada o probamos primero con salbutamol y si con eso no alcanza sí, no te después? modifica, o sea, si vos podés usarlo, por ahí usamos más la asociación para el EPOC, pero la verdad que si lo tenés, es de utilidad también porque tiene efecto broncodilatador igual que el beta-2. Bueno, gracias. Y al mismo tiempo se da la hidrocortisona. Exactamente, la hidrocortisona en forma endovenosa. Se puede hacer una dosis de carga de 500 y después puedes dejar reglada 200 cada 6, 200 cada 4. La diferencia entre el asma y el EPOC con los corticoides endovenosos es que el asma tiene mucho más respuesta que el paciente con una exacerbación de EPOC. Por eso siempre tratamos de limitarnos con los corticoides en el EPOC, que no tenemos mucho efecto. En cambio, con la hidrocortisona nosotros tenemos una dosis máxima de 24 horas de 1200 miligramos. Entonces como que tenemos un poco más de margen, hasta 1200 podemos hacer. Y por ahí siempre preferimos la hidro antes que la dexa porque actúa más rápido. Ok, doc. Bien, ahí les estoy escribiendo. ¿Alguna otra pregunta? Ahí están el ID y la contraseña para conectarse a la charla de variante Delta, ¿sí? Bueno, Doc. Bueno, estamos entonces, nos conectamos al otro Zoom, ¿les parece? Y vamos Sí, coordinando a ver cuándo damos lo de poco. Chau, chau. ok. Bueno, Doc, gracias.
primer momento de la charla nos va a dar el inicio de variante Delta, el doctor José Luis Fernández, el médico infectólogo del Hospital de Campaña. Así que bueno, damos inicio y le agradecemos a todos por poder compartir, y después de las presentaciones haremos algunas preguntas o consultas con respecto al tema. Compartimos pantalla. Hola, buenos días a todos los que están conectados a este Zoom. La idea es darle un pantallazo de lo que se está sabiendo actualmente de la variante Delta. Por supuesto que hay cosas que seguramente se van a seguir descubriendo con el transcurrir de los días y los meses, y quizás cosas que por ahí se dicen ahora puede ser que cambien en el futuro. Esto está... ¿Y cómo paso la...? Bueno, algunos puntos de la agenda que me anoté para desarrollar es para que ustedes traten de entender qué son las variantes, la nueva clasificación que la Organización Mundial de la Salud aplicó para las variantes del COVID, digamos, y en particular de la variante Delta, cuáles son los impactos que se está viendo, ¿sí? Para entender lo que es una variante, tenemos que tener en cuenta algunas definiciones, ¿sí? La primera es que es una mutación. Una mutación es un cambio de nucleótidos en el genoma. Algunas resultan en cambios de aminoácidos, como por ejemplo el cambio de aminoácido que se produce en la posición 501, reemplazando la aspargina, que es la N, del virus wild type o del virus de cepa, digamos, patrón, por la tirosina en esa posición 501, la proteína esa, la proteína Spike, ¿sí? Después, ¿qué son las variantes? ¿Sí? Porque al principio había una confusión, llamaban a las nuevas variantes como cepa, pero en realidad variantes llamamos cuando las mutaciones que se hacen se agrupan, ¿sí? Ya hay varias mutaciones y esas se van agrupando y van formando estas variantes o ramas o linajes, ¿sí? Como por ejemplo la B.1.1.7, que es la variante del Reino Unido. Esta variante, por ejemplo, incluye 23 mutaciones ya respecto al virus hallado en China. Estas mutaciones lo que van a hacer es que van a hacer que el virus sea más ventajoso en la función de infectar a la célula, ¿sí? Y después tenemos lo que se denominan las cepas, que ahí ya hay múltiples o demasiadas mutaciones que ya provocan un cambio sustancial, alejándose mucho al árbol genético y formando nuevos virus. Por ejemplo, y ahí tenemos, por ejemplo, la cepa que tenemos ahora es del SARS-CoV-2, es totalmente diferente a la del SARS-CoV-1, ¿sí? Si bien tienen algunas similitudes, pero realmente hay mucha diferencia y por eso se lo diferenció como un nuevo virus dentro de la familia de los coronavirus, ¿sí? Los posibles atributos a una variante, o sea, cuando se producen las variantes, siempre hay algunas consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a la transmisibilidad, se vio que las variantes pueden ser más transmisibles, más contagiosas. También hay un tema de la virulencia, ¿sí? Enfermedad clínica más grave se han visto con las variantes, que eso se traduce con mayores hospitalizaciones y muertes, o sea, tiene que ver algo con la letalidad. Y por otro lado, hay una disminución en la efectividad de las medidas de salud pública
o ya sea a través de los medios de diagnóstico, ¿sí? Porque a medida que van apareciendo las variantes, podemos tener dificultades en el diagnóstico de estas variantes, disminución de la efectividad de las vacunas o de los tratamientos que tenemos disponibles. La Organización Mundial de la Salud este año hizo una clasificación de las variantes porque antes de esta clasificación nosotros estábamos denominando a las diferentes variantes según el país que se iban originando, y eso traía problemas en cuanto a estar discriminando países, ¿sí? Entonces la Organización Mundial de la Salud clasificó a las variantes según variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de alta consecuencia. Una variante de interés, una variante de interés son variantes con marcadores genéticos específicos, y esos se van a estar asociados a cambios en la unión al receptor. Hay una menor neutralización por los anticuerpos, ¿sí? Hay una menor eficacia de los tratamientos, ¿sí? El posible impacto del diagnóstico o el aumento en la transmisibilidad o gravedad de la enfermedad, ¿sí? Y evidencia de que esta sea la causa de un aumento en la proporción de casos o clúster de brotes que se puede dar en un país, ¿sí? Delimitado, o en algunos países, pero no está ampliamente distribuido a nivel del mundo. En la variante de preocupación, ya los marcadores genéticos específicos para la cual existe evidencia de hay una mayor transmisibilidad, hay mayor gravedad de la enfermedad con más hospitalizaciones o muertes, hay una reducción sustancial ya en la neutralización por anticuerpos generados durante una infección anterior o por la vacuna, con menor efectividad de los tratamientos, ¿sí? O de las vacunas, dificultades en la detección o diagnóstico, susceptibilidad sustancialmente menor a una o más clases de tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, en las variantes ya de gran consecuencia, ya acá sí ya tenemos una clara evidencia de que las medidas de prevención han reducido significativamente la efectividad con respecto a las variantes que circularon previamente, ¿sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, algo que sería de mucho impacto es si la higiene de manos ya no sería efectivo para destruir al virus, ¿sí? O al distanciamiento social. Una cantidad desproporcionadamente alta de casos de infección en vacunados, o muy baja protección inducida por las vacunas contra enfermedades graves, fallas demostradas en objetivos de prueba de diagnóstico, y evidencia que sugiere una reducción significativa en la efectividad de la vacuna o la susceptibilidad a múltiples tratamientos aprobados con autorización de uso de emergencia, ¿sí? Hasta el día de la fecha no hay variantes de gran consecuencia de este virus, ¿sí? Lo que sí tenemos hasta ahora son, dentro de las variantes de preocupación, la Organización Mundial de la Salud lo fue colocando con letras del alfabeto griego, ¿sí? Tenemos la variante alfa, que fue la que se descubrió en el Reino Unido allá por septiembre del año pasado. La variante beta, que es la sudafricana. La variante gamma, que es tenemos la P1, que es la variante de Manaus, ¿sí? Que se originó en Brasil. Y la otra variante de preocupación es la variante Delta, que se originó en la India en octubre del año pasado, ¿sí? Que a su vez ahora tenemos otro linaje dentro de la variante Delta, que es la Delta Plus, ¿sí? Después tenemos las variantes que son de interés, ¿sí? Que son, por ejemplo, la variante Eta, la Iota, la Kappa, y la última que se está incorporando ahora
dentro de las variantes de interés, que es la lambda, o también según el sistema Pango, el linaje C.37, que se originó en Perú en diciembre del año pasado, que es la conocida la cepa andina, que también está habiendo casos en Perú y también llega hasta la Argentina, digamos. Y después hay algunas variantes de interés que no fueron designados como alerta para futuros monitoreos, como la epsilon, la zeta, la teta. Es decir, a medida que van surgiendo estas nuevas variantes, se le va a ir colocando letras del alfabeto griego y después se van encasillando si corresponden a una variante de interés o a una variante de preocupación. Estos son los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que es el último reporte que hizo la Salud Pública de la Nación, de la semana epidemiológica 35, ¿sí? La semana epidemiológica 35, desde el 9 de agosto hasta ahora el 4 de septiembre. Esto es lo que está pasando en la proporción de casos de Delta en viajeros. Fíjense que hay un alto porcentaje, el 40% en viajeros de la variante Delta. En cambio, en no viajeros, ¿qué está pasando en no viajeros? En Argentina, la cepa que está predominando es la P1 o la gamma, que sería la variante de Manaus, ¿sí? Algo muy similar está ocurriendo cuando uno va discriminando por provincias. Por ejemplo, acá en Corrientes también está la cepa que más circula es la P1 o gamma, que sería la variante de Manaus. Recording in progress. Entonces, hasta el 30 de agosto en Argentina, el Ministerio de Salud Pública hay de los cuales 283 corresponden a casos importados, ¿sí? De esos 283, 224 a viajes internacionales. Y un pequeño porcentaje de personas relacionadas con dicho viaje que fueron contactos estrechos, ¿sí? Para que vean así en datos, digamos, de los 311 casos totales que hay de la variante Delta en Argentina, 224 corresponden a viajeros, ¿sí? La mayor proporción está entre Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la otra provincia que está habiendo problemas con la variante Delta es la ciudad de Córdoba, con 15 casos, y después le sigue la ciudad de Santa Fe con 9 casos. De los casos de la variante Delta relacionados con la importación, fíjense que en Córdoba, por ejemplo, 45 casos de variante Delta relacionados con la importación, y no relacionados con la importación, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 casos, con un total de 13 en toda la Argentina. ¿Sí? Hoy estaba mirando los titulares de los diarios y las tapas de los diarios era sobre el brote que hubo en ese colegio en Buenos Aires, y que había ese brote de coronavirus en ese colegio, 3 eran, y por eso los títulos del diario eran variantes Delta en ese colegio. ¿Sí? Lo que sabemos hoy en día de la variante Delta, con los datos científicos que conocemos, es que es más transmisible, que algunos datos sugieren que la variante Delta podría causar una enfermedad más grave que cepas anteriores, pero sobre todo en personas no vacunadas, ¿sí?
que las personas que no están vacunadas siguen siendo el grupo de mayor preocupación, no solamente en Argentina, sino en otros países del mundo, ¿sí? Por el tema de los antivacunas. Y también sabemos que las personas que están totalmente vacunadas, es decir, aquellas que tienen 2 dosis de vacunas, que se infectan con esta variante pueden propagar el virus a otra persona. Sin embargo, las personas vacunadas parecen propagar el virus en un muy corto periodo de tiempo. ¿Por qué esta variante se ha vuelto más transmisible? Una de las preguntas que surgieron, digamos, cuando apareció esta variante. Y en el caso de la variante Delta es porque existen 2 mutaciones relevantes en la proteína Spike o la proteína espiga, ¿sí? Que es la mutación L452R y la T478K, que son 2 mutaciones que lo que hacen es hacen que haya mayor unión, una mejor unión al receptor AC2, ¿sí? Y esto favorece a una invasión que sea más eficiente, ¿sí? Al haber esta invasión que es más eficiente por este virus, va a haber mayor replicación con aumento de la carga viral, ¿sí? Por lo tanto, habrá más virus que se propagan al toser, hablar o al estornudar. Hay un estudio que lo hicieron investigadores de la CDC de China, que encontró que las personas infectadas con la variante Delta podían tener hasta 1000 veces más virus en su cuerpo que alguien que está infectado con otras variantes que circulaban a finales del 2019. ¿Sí? Esta carga viral más alta también puede estar asociada con una mayor gravedad de enfermedad, ya que las variantes tienden a afectar a más células respiratorias humanas, porque ahora vamos a ver cuál es la otra mutación que se produce en esta variante, que hace que infecte más fácilmente a otras células. Estas son, por ejemplo, como dentro de las variantes de preocupación, comparten algunas mutaciones, como la mutación N501I, ¿sí? Que se vio tanto en la variante alfa, que es la del Reino Unido, en la variante gamma, o P1 de la Manaus, ¿sí? Que estas 2 mutaciones también se ha visto en la variante beta, digamos, de Sudáfrica, que es esta mutación, la N501I, lo que hace es una mayor invasión favorece, digamos, la fusión, digamos, del virus a la célula huésped y una mayor infectividad, ¿sí? Y a su vez, y cómo se van sumando otras mutaciones, como por ejemplo en la variante beta, la K417N, que produce un aumento de la virulencia, ¿sí? Entonces vamos viendo que hay mutaciones que digamos, y hay aumento de la virulencia, como la K471N. Pero a su vez, la variante beta, la variante sudáfrica, tiene que se llama la A701, lo que produce es un aumento del sincicio, ¿sí? Es decir, de la transmisión de célula a célula sin que tradicionalmente nosotros conocíamos en la patogénesis de la infección viral, el virus ingresa a la célula, ocupa toda la maquinaria de la célula para replicarse, y una vez se replica, pasa nuevamente al espacio extracelular e invade otras células. Pero esta mutación lo que hace es favorecer la transmisión de célula a célula sin que tenga que pasar al medio extracelular. La variante Delta, por ejemplo, utiliza otras dos mutaciones, la L452R y la T478K, para aumentar la infectividad, y diseñó otra mutación que es la P631R, la
81R, que esta mutación también tiene que ver con esa mayor capacidad de formar sincicio, ¿sí? Para que ustedes vean, esta es, de este lado se ve la cepa del SARS-CoV-2. Las variantes estamos hablando en ese mecanismo a través de esas mutaciones de formación de sincicio, ¿sí? Y obviamente que esto modifica, impacta muchísimo porque hay cambios en la patogénesis, ¿sí? Por lo tanto, las preocupaciones a medida que se va, estas variantes se van especializando en esta formación de sincicio, hace que falle. Por un lado, algunos tratamientos que está demostrada la efectividad para otras variantes, como el uso de anticuerpos monoclonales o de las vacunas, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a lo que les puedo explicar hoy de esto que se está viendo de la variante Delta. Ahora Fernando nos va a comentar con respecto a las vacunas, qué está pasando con las variantes de preocupación, que es la variante Delta. Dejo de compartir. Bueno, como mencionaba José Luis, vamos a compartir la pantalla. Bueno, ¿qué sabemos hoy sobre vacunación de COVID y lo que podría producir el impacto con variante Delta? Esta es la situación epidemiológica actual de Argentina. Como ustedes ven ahí, estos son datos hasta julio de 2021. Lo que ven en color coral es todo variante Manaos. Lo que ven en un tono más rojizo es variante alfa, la del Reino Unido. Y lo que ven debajo es la variante lambda, que es la cepa andina. Estas son las tres variantes predominantes en nuestro país. Y como ustedes ven, se empieza a insinuar el color verde de la delta en Argentina, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo tengamos muy presente. Manaos continúa siendo la variante predominante en nuestro país. ¿Qué pasa con las vacunas y las variantes? Acá vemos la mortalidad o los fallecidos de personas que están no inmunizadas o que tienen una primera dosis de vacuna o que tienen esquema completo de vacunación. Vamos a ver que la mortalidad sobre todo se da en pacientes con variante Manaos. Fíjense que murieron 39 personas con SLE, 71 dosis, 14 presente que a pesar del ritmo de vacunación, en ciertos huéspedes o en ciertas personas, los factores de riesgo de comorbilidad son muy importantes en la eficacia. Es una tabla que nos ofrece la Organización Mundial. Como ustedes ven, las comas alfa, beta, Manaos, beta es la de Sudáfrica, gamma es la de Manaos y delta de la India. Las tres. No está transmitiendo. Sí, en general, en todas las personas que están, hay un retraso ahí. Bueno, como ustedes ven ahí, son las vacunas con respecto a las variantes de preocupación por la OMS. Respecto a las tres primeras, existe limitación con respecto a la protección de las vacunas en general, con respecto a la protección contra enfermedades severas y una que se usó también en la misión. ¿no? Como ustedes ven, es un monitor del Ministerio de Seguridad de la Nación actualizado hasta recién. Bien, hay 680.000 personas con una dosis aplicada y 600.000 con tiempo completo. Durante este mes de agosto hubo una gran operación de vacunación en nuestra provincia. Y en nuestro hospital, respecto a lo que es la corte de prevalencia en agosto, que los armados de distintos servicios en la intensiva, clínica, las dos clínicas del sector B, como ustedes ven en color azul, son las periodos y el que terapia, la mitad de los pacientes no tenían dosis de vacuna.
no tenía ninguna, porque habrá que mirar razones por no vacunados, que no se van a vivirse, o serían culturales o decisionales que no la dosis, la otra mitad, 9 de estos están en el esquema completo de vacunación. Respecto a pacientes, como ve, 11 de los pacientes habían recibido vacunación, se enseña la primera dosis, y te dice que más, si somos el tema de 30 pacientes, no tenían dosis de vacuna. Lo que ocurrir con la vacuna, se lo explicó con respecto a la variante que se va y con respecto a la opción que en general las vacunas han sido diseñadas para reconocer la normal o la proteína S de Wuhan. Apariciones varias, en estas personas, 4, 7, las que mencionó José también, y es que algunas medidas, ¿no? Que disminuye cáncer. Por tanto, la pregunta, el interrogante, es cáncer dosis con la mutante, ¿no? De las distantes que han aparecido a lo largo de años. Esto es el requerido en la pena que se va a aumentar el ritmo de vacunación, dado que no se había recibido un método de Sputnik, y lo podría complementarse ya como una AstraZeneca o como vacuna moderna. ¿Qué es un respecto a variante Delta? Esto es un estudio realizado en la Estados Unidos, como ustedes ven ahí, la reacción de por SARS-CoV-2 en la salud con una vacunación completa. Por muy importante la aparición de la variante Reino Unido, como ustedes ven ahí, fíjense el rojo, a partir de junio, el incremento importante de la aparición de variantes Delta, de todo, infección personal de la salud. Y si comparamos la tasa de ataque por cada personal de la salud, si no fue de 3 o 4 personas, ¿no? Y eso solamente el elemento a partir de julio, ¿no? ¿Qué pasó con respecto a los pacientes que tenían un estudio en todos los casos en Israel entre enero a 2021? Porque sí, ustedes no pasarían de personas muy y los especializados, características principales que son las de avanzada, muchos de movilidad, 30% de niños oncológicos, grandes, haciendo ya sea el cocoide o globos de 20 personas analizadas, elección, 34 días, la ley tiene cortesía en el último del cuadro de centro, el que al Reino Unido, la variante. Entonces, de pases con comunidades, añosos, con unos precios a la hospitalización, no, o sea, recibió en Chile. Por ejemplo, a la de que recibió Pfizer, en general, los dos presentados con los mayores de 10 años tuvieron respuesta anti-excepción. Los secretos de datos fueron significativamente menores en aquellos que eran más de 8 años. De hecho, estos datos en la segunda, otra respuesta en esa segunda vacuna disminuían su anticuerpos y un 31% de 80 no se instalaron anticuerpos. Respuesta en los que se controla la población sana, que respuesta al 30% de la población sana, y respuesta a dosis de vacuna, una Pfizer con unos confirmados, que tuvieron los que habían recibido un plan de órgano y sobre todo con terapia y unos de patología oncológica. Y fíjense que aquí se menciona que es crónica y inmunosupresión. Porque la CIP, que la CC valente, que es la motivo de vacuna de Estados Unidos, que vamos a homologar en AIN, que es una inmunización nacional del 22, que la en Estados Unidos con su vacuna Moderna o Johnson, tuvo el pero nada, los cuerpos tenían mayor probabilidad de transmitir los viales, tenían mayor tasa de recibido la donación. 44 años. Y la anticuerpos la símbolo de 9. Por eso que esta vacuna es a primer tiempo. Después de anticuerpos especial, ellos vieron que pueden booster o tercer dosis de mensajero como Pfizer o Moderna, los pacientes que sedativos volvían a adelantador de 3 a 100 ¿no? Y llegan a la población que se está usando de estado sólido con enfermedad renal crónica que estaban recibiendo todos los diálisis. Un paciente está en tiempo, esto se ha mucho en Estados Unidos o en Israel, a la infección en la que llevaron en el cabo de enero con respecto a los comparados a últimos el esquema ¿no? Y vieron que el resto del 3 todavía afectan a aquellos que se van con respecto ¿no? Vacunados en el momento riesgo de 2.6 veces respecto a los vacunados en abril. Entonces nos da la hipótesis de beneficio en la versión a largo plazo, la vacuna del requiero, que es contra el SARS. Vamos a hacer dosis en el intento que hablamos, que nos permite a la eficacia cientada y no excluyente, pues el efecto de una vacuna de el esquema de vacunación. Lo que vamos a aumentar la vial con el primario, o sea, un esquema completo de 1 o 2. Y el contexto de hacer vacunas, dado que hay países todavía, como África, países asiáticos, no hay ni siquiera una vacuna. Y esto, por supuesto, en riesgo en países donde hay una tasa acelerada de infección que aparecen variantes. Entonces, esto es muy importante, la OMS como órgano rector de salud, reforzar el concepto de que debemos vacunar con una dosis mundial. Además, la eficacia de la introducción de una dosis de refuerzo debe basarse por su y dirigida a los grupos que más necesitan de este refuerzo. En la idea sobre la disminución de la eficacia de las vacunas de enfermedades de la población general con alto riesgo, y por de inmunogenicidas de reducción de la protección de refuerzo de las vacunas orales que pueda dar variante, ¿no? La anticipación. Por lo tanto, la OMS continúa analizando la necesidad de los ¿qué países recientemente la OMS prioriza completar esquemas en una de septiembre está vacunando a tercera dosis a todos los recibidos o aquellos que recibieron la Sinovac, ¿no? Que es un homólogo, la Sinovac nuestra es una atenuada, pero tiene eficiencia al 55%, ¿no?
con estas personas todas fueron Nava, que es el oficial, que están en una tercera dosis de refuerzo. En Chile también es el mismo escenario, no comprometidos y recibieron esa vacuna. En el mismo recibieron mucho Seneca, esta AstraZeneca disminuye su eficacia en el tiempo con respecto a variante delta. La primera está vacunando, pues a los adultos comprometidos, Francia están dando una tercera dosis a algunos comprometientes de enfermedad renal crónica, que hacen hemodiálisis. Y en Israel, estamos de 60 años, sobre todo, que vacuna que no aquellos que dieron polio, las vacunas de Pfizer. Canadá y Australia no dan dosis de refuerzo, y la evidencia están viendo si están dosis de refuerzo a los inmunocompromisos. Bueno, Argentina, por supuesto, en análisis internacional de análisis toda la evidencia respecto a una Sputnik. Nosotros no podemos comparar al resto del mundo, hay una vacuna que es de plataforma vectoral, replicativa, y por supuesto tenemos análisis respecto a anticuerpos, a ver cuántas personas se han infectado de vacuna Sputnik. Es por eso que en España estamos haciendo un estudio de testeo de anticuerpos, todos aquellos que hemos recibido vacunas aquí en nuestro país. El conteo de bien, por supuesto, se va a pedir cuando tenemos los cuando se haya testeado todo el resto del personal a quienes lo campaña, y seguramente en mes de octubre vamos a tener conclusiones que van a ser reveladas también con el resto de los ministerios de salud, si hay cuántas posibilidades de refuerzo, sobre todo en nosotros que somos salud, que trabajamos en el COVID. Bueno, evitar tiempo para 3 preguntas, parece. Así que el que quiera hacer preguntas, levanta la mano. Pregunta. Así que esta de la se la vamos a dar para poder hablar. Hay una pregunta que dice sobre vacuna Covishield con respecto a Delta. Bueno, la había reunido, ¿no? Que pasa con la variante sudana, la variante Delta tiene una eficacia del 35%, y con 2 dosis llega a 80-85%. O sea, vemos la acción de esta cepa COVID como la conocemos. Otro punto para José, ¿puede repetir la situación del estudio de Delta? Bueno, la segunda, los síntomas son muy similares. Recording stop. No elimina algún tipo de sintomatología. Sí llama que estemos ciertos de los factores con la bandera con respecto a la bandera. Una pregunta que dice combinación de esquemas, como Sputnik y Moderna, la proximidad con las 2 dosis de la misma vacuna, y en los de interviabilidad, como ustedes se van al cuerpo, y aquí, del 8 y a 40, debido la vacuna de ¿no? En este caso Moderna, y los tipos anticuerpos fueron similares a si uno dividido una dosis de Sputnik, ¿no? O sea que el intercambiabilidad o seguridad y eficacia con la dosis de Moderna. Bueno, les agradecemos a todos por su participación y nos encontraremos breve para contarles qué arrojó el hecho de los en nuestra clase. Bueno, ¿qué pasó?